Speak Spanish with us. Imagínate, llevas años trabajando en tu profesión, te sientes cómodo, dominas tu tema, y un día te proponen una entrevista de trabajo, pero se desarrolla completamente en un idioma que todavía estás aprendiendo. Abres la boca y todas tus ideas desaparecen. ¿Por qué pasa esto incluso a alguien con experiencia? Es totalmente normal. Tu experiencia profesional no te protege aquí. El verdadero reto no es el trabajo, es el idioma. Tu cerebro trata una situación desconocida como un peligro real. Por eso los nervios son tan fuertes, incluso en alguien que ya no es principiante. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast, Speak Spanish with Us. Yo soy Diego. Y yo soy Isabela. Aquí te ayudamos a hablar español con confianza. También te ayudamos a entender fácilmente el español de todos los días. Hoy vamos a hablar de cómo prepararse para una entrevista de trabajo completamente en español. Mucha gente tiene pánico a las preguntas trampa del entrevistador, pero se puede preparar muy bien cualquier conversación con antelación. Lo esencial es conocer las reglas básicas del diálogo y también mantener la calma interior. Sí, recuerdo muy bien mi primera entrevista completamente en español. Fue hace unos meses. Mateo, mi compañero de Madrid, me habló de un nuevo equipo en mi empresa. Ese equipo trabaja directamente con clientes hispanohablantes. Con Mateo todavía nos comunicamos por traductor, pero él conoce bien mi perfil. Eso me interesó mucho. Hasta entonces, en mi equipo todos cambiaban al inglés, para que yo no me perdiera. Ah, nunca me habías contado eso. ¿Cómo empezaste a prepararte para esa entrevista? Primero envié mi currículum interno. Añadí una nota sobre mi nivel de español y mi motivación. Nunca había tenido una entrevista profesional completamente en español antes, y eso me preocupaba mucho. Después de enviarlo, tuve que esperar una semana entera para una respuesta. Esa espera fue la etapa más difícil. Te entiendo totalmente. Nunca haber hecho una entrevista en un idioma es normal al principio. Los reclutadores lo saben y valoran las ganas de aprender. ¿Qué pasó cuando por fin te respondieron? Me enviaron un mensaje oficial para invitarme a una entrevista por videollamada. Esa entrevista sería completamente en español. Al principio estaba muy contento con esa noticia, pero justo antes de encender mi cámara estaba muy nervioso. En ese momento, probablemente ni siquiera habría podido decir mi nombre correctamente en español. Estar nervioso antes de un evento importante es una reacción totalmente normal. Respirar profunda y conscientemente ayuda muchísimo en esos momentos. También es útil repetir las ideas principales en voz alta. Puedes hacerlo frente a un espejo o con un amigo. ¿Qué hiciste justo antes de conectarte? Respiré profundamente varias veces y pensé en mis puntos fuertes. La responsable del equipo me recibió con una gran sonrisa, a pesar de la pantalla. Se llamaba Marta. Ella me hizo sentir cómodo enseguida. Me propuso tomarme mi tiempo antes de empezar. Una bienvenida cálida. Siempre ayuda a romper el hielo, incluso a distancia. Dime, ¿cuál fue la primera pregunta de Marta? Por lo general, los reclutadores empiezan con el clásico, háblame de ti, ¿no? Exacto, eso fue lo que pasó, dijo con calma. Háblame un poco de ti. Respondí de forma bastante corta y directa. Hablé de mi experiencia en el equipo internacional. También hablé de mi motivación para mejorar mi español. Mencioné que aprendo rápido y que me llevo bien con la gente. Es la táctica perfecta para una primera respuesta. En esta etapa, no hace falta contar toda tu biografía. Basta con destacar 2 o 3 puntos fuertes. Lo importante es mostrar un interés real por el puesto. ¿Qué te preguntó después? Me preguntó por qué quería unirme justamente a ese equipo. Respondí con sinceridad que quería por fin hablar español directamente con mis compañeros hispanohablantes, sin traductor, esta vez. Dije que realmente quería formar parte de esa dinámica. Un argumento estupendo. Los reclutadores siempre valoran a los candidatos que conocen sus verdaderas motivaciones. Eso muestra enseguida una motivación sincera y una buena madurez en la elección. ¿Tuviste dificultades para hablar de tus cualidades? Sobre mis puntos fuertes, hablé con seguridad. Soy una persona puntual y sé manejar varias tareas a la vez. También soy alguien que escucha de verdad a su interlocutor. Pero la pregunta sobre mis defectos, en español, me hizo pensar mucho. Es una trampa clásica para muchos candidatos. Algunos elogian disfrazando sus cualidades de defectos, otros mencionan errores demasiado graves. Lo importante es mostrar honestidad y ganas de mejorar. ¿Cómo formulaste tu respuesta? Reconocí que antes intentaba hacerlo todo perfecto. Por eso perdía mucho tiempo innecesariamente.
Pero ahora estoy aprendiendo a priorizar y a delegar algunas tareas. Marta claramente apreció esa honestidad. Un ejemplo brillante de respuesta madura. Mostraste una verdadera capacidad de análisis y acciones concretas para mejorar. ¿Te preguntó cómo iba tu nivel de español hablado? Sí, me preguntó si podría comunicarme en español con los clientes a diario. Respondí con sinceridad que estaba aprendiendo en serio y que practicaba todos los días. También hablamos de los horarios. Le dije que era flexible, excepto los domingos. Límites claros y honestidad sobre los horarios siempre inspiran respeto. La parte oficial de la entrevista terminó. ¿Te dejó hacer preguntas? Sí, me dio la palabra con gusto. Había preparado 2 preguntas concretas de antemano. Primero pregunté cómo era un día típico en ese equipo. Luego pregunté si había posibilidades de formación en español dentro de la empresa. Hacer preguntas es una señal clave de un interés sincero. Si un candidato se queda callado, el reclutador puede pensar que no está realmente motivado. Con tus preguntas, mostraste que querías comprometerte a largo plazo. Gracias. De verdad intenté mostrar la seriedad de mi propuesta. Al final nos despedimos calurosamente. Me prometieron una respuesta en 3 días. A la mañana siguiente envié un correo breve. Agradecí a Marta por su tiempo y por esa buena conversación. Es un detalle esencial de la etiqueta profesional moderna. Un mensaje breve de agradecimiento recuerda educadamente tu candidatura. También muestra un buen nivel de saber estar. Sinceramente, después de esa llamada, sentí un alivio enorme. Mi primera entrevista completamente en español quedó atrás. Al final, no había nada que temer. Exactamente. El verdadero secreto del éxito de una entrevista es simple. No importa el idioma, calma, honestidad y buena preparación. No intentes parecer perfecto. Sé tú mismo, dispuesto a aprender y a aportar. La confianza siempre llega con la práctica constante. Bonitas palabras. Y ahora llega el momento de nuestra sección favorita. Se llama Cuaderno de Palabras. En esta sección, repasamos palabras importantes de nuestra conversación. Primera palabra, entrevista. Es un encuentro profesional oficial entre un candidato y un empleador. En él se discuten las condiciones de trabajo. Segunda palabra importante. Currículum. Es un documento estructurado que describe tu experiencia profesional, tu formación y tus habilidades. Y la tercera palabra clave, oportunidad. Es una posibilidad favorable o una coincidencia positiva de circunstancias. Ayuda a una persona a progresar y a alcanzar los objetivos que desea. En el próximo episodio, vamos a hablar de cómo empezar bien el día. Será nuestro episodio sobre la motivación matutina. Escríbenos en los comentarios la historia de tu primera entrevista profesional. Nos encantará leer cada historia. Si esta conversación te ayudó, dale like y suscríbete al podcast. Muchas gracias por pasar este momento con nosotros. Progresa, cree en tu éxito y nunca dudes de tus capacidades. Hasta muy pronto en un nuevo episodio. Bueno, eso es todo por hoy. Me voy.